Hola a todos, mi nombre es Nicole Márquez Rangel, soy estudiante del programa de licenciatura en música de la Universidad de La Guajira y hoy les voy a hablar sobre los conceptos de pedagogía, de empirismo y de realidad social. Muchas veces tenemos problemas al entender los conceptos de educación, pedagogía y didáctica, pero es conveniente analizar cuál es la naturaleza del concepto de pedagogía como tal. Desde el punto de vista etimológico, esta palabra viene del griego paidos, que quiere decir niños, y agen, que quiere decir conducir o guiar. Durante la época griega, en el continente europeo, el esclavo, el pedagogo, era el que llevaba al niño a la escuela para que se formara. Hay que tener en cuenta que el esclavo como tal no tenía derechos civiles. Pero en la Edad Moderna, para la Edad Moderna, durante el siglo XVIII, este concepto tiene otro significado porque se empiezan a hacer reflexiones sobre las cuestiones más básicas del ser humano. La pedagogía como tal es la ciencia perteneciente a las ciencias sociales y humanas que estudia las técnicas y los métodos que se aplican en la educación y en la enseñanza en todas las etapas de la vida, no solamente en la niñez. La idea de que se tiene de pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía ha experimentado desde el principio de los siglos cambios propicios. El término pedagogía ha ido evolucionando para referirse a una ciencia que estudia a la educación como fenómeno complejo y multireferencial. La función del pedagogo es la de crear teoría con referencia a la investigación educativa. El objeto de estudio en la pedagogía es la educación, tomada en el sentido general que le han atribuido diversas legislaciones internacionales. Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina, la historia, la política y la sociología. También podemos destacar que hay autores que sostienen que la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte o un tipo de conocimiento. Muchos han sido los pedagogos que han planteado sus teorías acerca de la educación. No obstante, entre todos ellos se destacan figuras como la de Paulo Freire, que fue un pedagogo, filósofo y educador de origen brasileño que se convirtió en un importante referente dentro de esta ciencia. La pedagogía estudia los mecanismos de formación con que una sociedad intenta formar ciudadanos desde su infancia temprana. La pedagogía tiene como principal interés de estudio la educación y la formación. Bien, ahora vamos a hablar sobre el empirismo. El empirismo se opone al historicismo, ya que tanto el empirismo como el racionalismo son teorías individualistas del conocimiento, mientras que el historicismo es una epistemología social. Se suele considerar en contraposición al racionalismo más característico de la filosofía continental. El empirismo es una doctrina psicológica y epistemológica que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea las experiencias internas, o sea, las reflexiones, los pensamientos, las emociones, etc. Y las externas, lo material, lo físico, etc. Bien, por lo tanto,
el empirismo. En el empirismo el conocimiento es subjetivo, ya que se basa en la experiencia del individuo y la percepción que éste tiene de la realidad. Nos dice que la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido desde la Baja Edad Media. En la antigüedad clásica, lo empírico se refería al conocimiento que los arquitectos, artistas, médicos y artesanos en general obtenían a través de su experiencia dirigida hacia lo útil y lo técnico. Los primeros en mantener una actitud claramente empirista fueron los sofistas, quienes negaron las especulaciones racionalistas sobre el mundo natural común a sus predecesores presocráticos y sobre todo Platón. Por el contrario, se preocuparon en tan relativas entidades como el hombre y la sociedad. Algunos empiristas influyentes fueron John Locke, George Berkeley, David Hume y Francis Bacon. Hablemos ahora sobre realidad social. Aquello que cuenta con una existencia verdadera y auténtica forma parte de la realidad. Lo real, por lo tanto, puede entenderse como lo opuesto a la imaginación o a la fantasía. La realidad social actual poco o nada tiene que ver con las de tiempos anteriores. En concreto, esta es como una serie de cambios en nuestra sociedad, como la evolución de las grandes ciudades, la modernización de los sistemas de comunicación y de transporte, etc. Todas estas cosas son frutos de una evolución de la sociedad y del desarrollo de distintas mediaciones que se han ido estableciendo dentro del ámbito social, tanto a nivel individual como grupal o incluso comunitariamente hablando. La realidad social se refiere a cualquier fenómeno o al conjunto de fenómenos que se dan o suceden dentro de un grupo humano, dentro de un grupo social. A la hora de llevar a cabo una intervención social, es importante conocer la realidad social sobre la cual se va a intervenir, porque así vamos a conocer y a entender mejor esta realidad, sus preferencias, necesidades, etc. Las ciencias sociales estudian la realidad social, pero la sociología es la que la estudia de un modo más propio. Recordemos que la sociología es la ciencia que estudia de una forma objetiva la realidad social. Es una ciencia que estudia los fenómenos sociales en un contexto histórico-cultural. La sociología estudia las sociedades humanas y los fenómenos culturales, económicos, artísticos, religiosos, etc. ¿Qué ocurren en estas sociedades, en estas comunidades? Los cambios sociales se producen gracias a la manera de ser del hombre y lo que el hombre va creando a través del tiempo, los cambios que él tiene socioculturalmente. La sociedad es algo que está en constante actividad y constantes cambios debido a diferentes factores. Son las personas que conviven en una misma sociedad las que crean estos cambios, las que construyen la realidad social a partir de las
el intercambio, las interacciones que mantienen entre sí y con su entorno, con el entorno. Es esencial porque en todo este proceso la comunicación es esencial, porque esta es la que le ayuda al hombre a compartir sus ideas con los demás, a transmitir sus ideas para que los demás los comprendan. El ser humano vive en sociedad y forma parte de un contexto concreto y la influencia del entorno va formando cambios en la sociedad. El lenguaje, como lo dije anteriormente, es uno de los factores más importantes de una realidad social, ya que la capacidad comunicativa del ser humano nos ayuda a comprender la convivencia con las demás personas. La realidad social también crea diversas instituciones que tienen como objetivo ofrecer un servicio por el bien de la comunidad. Y estas instituciones también permiten potenciar la organización en la convivencia social, le permiten impulsar y potenciar una mejor organización. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.